Buenas noches, ¿cómo están? Mil disculpas. Voy a salir un momentito, voy a cambiar el nombre, ya, para que se vea mi nombre, así que espérenme un momentito. Aquí estoy. Ahora sí soy yo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan todos? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Perfecto, perfecto. Entonces, a ver, vamos a empezar a llamar lista, por favor. Eh, Miguel Llanos. No está por acá. Olivia Mamani. Tampoco. Boris Mendoza. Sí, presente. Perfecto. Gabriela Meneses. No está. Fernando Morales. Tampoco. Oscar Patti. Rodolfo Signani. José Tola. Presente. Perfecto. Vladimir Saconeta. Presente. Y el alumno Andrés no está. Ok. A ver, vamos haciendo un pequeño repaso, por favor, de la... Voy a prender mi cámara. Ahí estamos. Vamos a hacer, por favor, un repaso de la anterior clase, ¿ok? ¿Quién me puede dar la definición o qué tenemos por riesgo y por qué es importante administrar los riesgos, más que todo financieros? Bueno, riesgo es la probabilidad o posibilidad de que algún evento pueda suceder, ¿no? Y es importante administrar los riesgos porque así, de alguna manera, no sé si es el término adecuado, garantiza, bueno, no se puede garantizar, pero por lo menos tenemos que minimizar la existencia de esos eventos que vayan a poner en riesgo el capital de los inversionistas. Correcto, está bien, sí, es justamente la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso, ¿no? Y que justamente genere o tenga resultados negativos, ¿no? En este caso, hablando de inversiones, con nuestra rentabilidad, con nuestro capital o nuestros intereses. Es importante medir el riesgo, ¿no? O sea, tenemos que tener conciencia, tenemos que ser conscientes de la magnitud del posible daño frente a esta situación. Ya hemos visto riesgos físicos, químicos, psicológicos, biológicos, financieros, tecnológicos, y en todo eso, bueno, lo que nos compete a nosotros como asesores en este caso, es justamente administrar este tipo de riesgos, los riesgos financieros, porque si no los administramos, pues podemos estar con una muy buena rentabilidad, pero no probablemente arriesgando demasiado, ¿no? Sin saber a lo que estamos expuestos, más allá del desempeño del portafolio como tal. El desempeño del portafolio, en esencia, va a ser el reflejo también de gran parte del manejo de los riesgos que vayamos administrando. ¿Quién me puede decir, aparte de Boris, por favor, cuál es o qué entendemos por riesgo de mercado y cómo podríamos aplicarlo en una cartera de inversión administrada por nosotros? José, tal vez nos puedes ayudar con la definición y tu interpretación de riesgo de mercado. Sí, el riesgo de mercado es algo que nosotros no podemos controlar, ¿no? Es ya producto
podría ser un riesgo de pérdidas de un valor dentro del mercado. Por ejemplo, vale decir, no sé cómo poner este ejemplo, pero básicamente es cuando dentro del mercado hay algo que tú no puedes controlar, por decirte, valores que ayer, digamos, eran, digamos, estos bonos eran al 5% y por la demanda podrían mañana valer menos, ¿no? Ok. A ver, ¿alguien más tal vez que quiera complementar la respuesta de José en cuanto a la definición del riesgo de mercado? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Bueno, yo veo que yo considero que el riesgo de mercado es una probabilidad que nos suceda algo, pero que sean por factores externos, ¿no? Puede ser por las cotizaciones del tipo de cambio, de las tasas de interés, algo que afecte a la inversión, a lo que lo que tenemos en cartera, ¿no? Exacto, sí, es eso básicamente, o sea, como definición podemos entender el riesgo de mercado, igual una probabilidad, ¿no? O sea, todo medido, como todo riesgo medido en términos de probabilidad, que el valor de nuestra cartera se vea reducida, se vea afectada, y ahí sí concuerdo con José y con Rodolfo por factores externos, o sea, esos factores nosotros no los controlamos, ¿no? Hablaba muy bien la cotización de los títulos, puede ser un riesgo de tipo de cambio, riesgo de inflación, riesgo de tasas de interés, todos esos riesgos nosotros no los controlamos y puede ser que el movimiento de cualquiera de esas variables afecte a nuestro portafolio y nos haga perder valor de nuestro portafolio, ya sea de inversiones o la definición dice también nuestra cartera de negocios, ¿no? Y al hablar de cartera de negocios puede ser, no sé, un conjunto de proyectos, por ejemplo, o la cartera de créditos que tenemos dentro de un sistema, dentro del sistema financiero, dentro de la banca. Entonces, es eso, ¿no? Algún evento de factores que no controlamos que afecta negativamente el valor de nuestra cartera. Ahora, nosotros decimos, ok, si no lo controlo, entonces voy a estar expuesto siempre al riesgo de mercado. Probablemente sí, ¿no? La respuesta probablemente sí. Siempre vamos a estar expuestos a este riesgo, porque son temas de mercado, pero para eso está el análisis o la importancia del análisis que tenemos que realizar. Hacer el seguimiento a la variable tipo de cambio, como les decía, si nuestro portafolio está en moneda local y hay riesgo de devaluación, ese es un riesgo que nos afectaría el poder, el valor de nuestra cartera. Si estamos invirtiendo en moneda local, por ejemplo, y hay un proceso de inflación muy elevado, pues ahí también vamos a estar expuestos a un riesgo que nuestra cartera pierda valor, producto de la inflación. Y si finalmente hay un riesgo de disminución de los niveles de liquidez en un sistema, esa disminución de los niveles de liquidez, como decía José, hace que no haya demanda de nuestros valores y al no haber una demanda de los valores, el precio disminuya. Al disminuir el precio de nuestros valores, en su conjunto va a hacer que nuestra cartera también disminuya valor. Entonces, es importante que conozcamos este tipo de riesgo, que sepamos que vamos a estar siempre expuestos. Y el hecho de estar libres o estar tranquilos, no estar expuestos el día de hoy, no necesariamente significa que no nos va a afectar nunca ese riesgo. El ejemplo que les daba la anterior semana es hace 5 años estábamos con un nivel de reservas internacionales aquí en el país, en Bolivia, con más o menos 15,000 millones de dólares. Hoy día estamos por debajo de los 5,000. Y en ese momento no había un riesgo latente de devaluación o no se hablaba de un riesgo de devaluación. Hoy día sí se habla de ese riesgo, obviamente porque las variables han cambiado. De que se vaya a materializar o no es otro tema. Un tema completamente diferente que obviamente no lo controlamos nosotros. Entonces, por favor, el concepto de riesgo de mercado, ya hemos visto lo que es el riesgo, el concepto de riesgo de mercado es importantísimo, es clave. No tiene que ver con nuestra gestión como tal en el micro, sino es una visión más macro, ¿no? Vamos a ver, por favor, el riesgo ahora de crédito. Tal vez nos puede ayudar con la definición Vladimir, por favor, el riesgo de crédito.
¿Qué entendemos por el riesgo de crédito según lo que hemos conversado el día miércoles? Ok, tal vez Gabriela, ¿nos puedes ayudar con la definición de riesgo de crédito? ¿Alguna de las otras tres personas en sala? Tal vez, no sé, Bori, Rodolfo, José. El riesgo de crédito era una posible pérdida, ¿no? Que podría asumir el inversionista eh, a consecuencias de incumplimiento del emisor o contraparte. Sí, es eso. Pero o sea, está bien, es correcto. La definición, lo que habíamos visto, es que una de las dos partes incumpla su obligación, ¿no? Se incumpla la obligación adquirida en un contrato. En este caso, en las de inversiones, el contrato llegaría a ser el instrumento, el bono, el pagaré, la letra, el DPF que se ha emitido, que obliga a una de las partes a hacer la cancelación en tiempo y forma en determinado periodo de tiempo y le da el derecho a la otra parte del contrato de hacer el cobro justamente en ese determinado periodo de tiempo. Si una de las dos partes, en este caso quien tiene la obligación es la que va a fallar, si es que hay, es la probabilidad igual que una de las dos partes incumpla su parte del contrato. Entonces, eso es importante en cuanto a riesgo de crédito. Obviamente, eso va a depender mucho de la contraparte con la que hagamos negocios, de la contraparte con la que firmemos el contrato, de la contraparte con la que o a la que destinemos nuestros recursos. Ustedes saben que la ventaja del mercado de valores es que no hay la intermediación indirecta, o sea, no hay, en realidad hay una desintermediación, porque nosotros sabemos exactamente a quién va direccionado nuestros recursos. No pasa eso en el banco. En el banco ustedes saben muy bien, nosotros depositamos nuestros recursos en el banco, en la institución financiera. Esta institución financiera entonces recaba los depósitos de mucha gente, de muchas personas o empresas y se da la vuelta y coloca esos recursos, esos excedentes, los coloca, los canaliza vía créditos a diferentes sectores de la economía. Entonces nosotros como dueños de los recursos, al depositar nuestros recursos en un banco, no sabemos a ciencia cierta si nuestros recursos están en bóveda, están en el encaje, han sido colocados mediante un crédito hipotecario de consumo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando tenemos que ir a recoger nuestros o a retirar nuestros depósitos, el banco debería tener la capacidad de devolvernos la liquidez que nosotros hemos depositado. Ese proceso es la intermediación indirecta. Nosotros estamos depositando y no sabemos cuál es el fin o cuál es el destino final de nuestros recursos. La diferencia con el mercado de valores es que eso no pasa. Cuando nosotros vamos a comprar, nuevamente voy a recoger mi hojita y decir, aquí tengo la opción A, B, C, D, E. Nosotros decimos, ok, quiero darle este porcentaje a la empresa A, este porcentaje a la empresa B y este porcentaje a la empresa C. Entonces, en ese sentido, es que es una intermediación, si quieren, directa, una desintermediación, y es lo que nosotros sabemos. Ahí sí podemos identificar, ahí sí podemos evaluar y medir la probabilidad de riesgo de no pago de la contraparte en la que estamos invirtiendo. Debe ser la empresa A, X, Z, del sector de telecomunicaciones, sector construcción, sector industria, sector manufactura. Nosotros sabemos exactamente dónde están destinados nuestros recursos y en ese sentido es que nosotros vamos a poder evaluar el riesgo justamente de la contraparte específica, ¿no? De la empresa A, del sector X. Entonces, ahí está y nosotros vamos a medir justamente la probabilidad que nos paguen o no. Y esa probabilidad también está reflejada principalmente en la calificación de riesgo, ¿no? Mientras más alta la calificación de riesgo, mayor probabilidad de pago de las obligaciones y mientras más baja, obviamente, menor probabilidad de pago. Pero aparte del riesgo de contraparte, bueno, voy a empezar a proyectar. A ver.
Ven en modo presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto, ok, gracias. Aparte del riesgo de contraparte, que obviamente es el riesgo, el principal riesgo de crédito, pues derivan otros riesgos, como hemos dicho, la concentración. Ya como parte de la gestión de nuestro portafolio, tenemos no poner los huevos en la misma canasta, tenemos que empezar a diversificar con el concepto de que hemos visto al inicio del capítulo de gestión de inversiones. Tenemos que diversificar ya por emisor, por calificación, por sector, y todo eso se va a manejar de esa manera, ¿ok? Entonces, hemos visto que las personas también están expuestas a determinados riesgos, al riesgo de crédito, no necesariamente en un contrato financiero, no necesariamente en una operación bursátil, sino en operaciones o transacciones del día a día, el salario en una empresa, el pago de los alquileres, al depositar el dinero en un banco, las empresas al vender a crédito, al contratar un contrato de prestación de servicios y no tener el pago luego de la prestación de servicios, o sea que todo eso engloba lo que es el riesgo de crédito, pero nosotros en este caso nos deberíamos centrar en esta diapositiva y en básicamente este árbol de acá, ¿no? O sea, esta estructura jerárquica de acá. Ok, ahora sí, vamos a ver, hemos visto riesgo de mercado, hemos visto riesgo de crédito como los principales riesgos que deberíamos evaluar, pero también tenemos el otro riesgo, que es, este riesgo es clave para nuestro manejo como gestores de inversión o como asesores de inversión. Es principalmente el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez, dice acá la definición, está asociado a que cuando nosotros tengamos los activos, no encuentro, aquí está, tengamos los activos y tengamos la voluntad de liquidarlos, o sea, porque puede ser una cosa que tengamos los activos y no querramos vender, ¿no? O sea, que digamos, ok, yo no voy a vender mis activos, los tengo acá, los tengo contabilizados y no voy a hacer frente a mis deudas, no voy a pagar porque no tengo la voluntad de hacerlo. En este caso, tenemos que tomar en cuenta que hay la disponibilidad de los activos y queremos venderlos, queremos liquidarlos para obtener liquidez. Pero aún que tengamos los activos, aunque tengamos la voluntad, que no podamos hacer la venta, ¿ya? O que si podemos hacer la venta, no sea lo suficientemente rápido como para poder cumplir nuestras obligaciones o que no sea a un precio adecuado. O sea, en palabras simples, ¿no? O sea, tiene muchas connotaciones esta definición, pero en palabras simples es que el riesgo de vender perdiendo, ¿ok? Que nosotros digamos, ok, yo he invertido, necesito la liquidez, he invertido 100, necesito la liquidez, salgo al mercado y me ofrezcan 80. Digan, ok, o sea, yo tengo el activo, estoy cotizando en el mercado, pero me están ofreciendo 80 por algo que yo he pagado 100. Entonces, ese es un riesgo de liquidez, ¿no? O sea, ese es el tema que yo tengo el activo, quiero venderlo y no lo puedo vender rápido y si lo vendo perdiendo. Entonces, esto tiene mucho que ver y está muy relacionado con el riesgo de mercado, porque el riesgo de liquidez se va a traducir de todo, va a ser un reflejo y se va a traducir de todos los cambios que vaya teniendo las variables macroeconómicas y las variables de mercado que no las podemos manejar. Entonces, el hecho que vaya bajando los niveles de excedente de liquidez en un sistema financiero, el hecho que se vayan cerrando ciertas ventanillas de liquidez, hace que vaya menos liquidez en un mercado de valores y cuando yo quiera salir a vender un instrumento, pues me van a pagar menos porque no hay liquidez. Entonces, principalmente, ese es el riesgo de liquidez, que es lo que nosotros tenemos que estar muy conscientes de poder manejarlo. Voy a poner un ejemplo que no necesariamente tiene que ver con un cambio en las variables o con un cambio en con un cambio en variables externas o con un riesgo de mercado. Tiene que ver con una mala decisión, ¿ok? Yo en algún momento les había dado el ejemplo que si yo tengo un horizonte de inversión de corto plazo, digamos que sea un año el horizonte de inversión que tengo, pues no podría invertir mis fondos a 15 años o a 12 años. Ahí hay un descalce y no hay un match entre lo que estoy efectivamente ejecutando con la necesidad que hemos identificado en la primera etapa del proceso de asesoría. Entonces,
nada ha cambiado en el mercado, ¿no? O sea, absolutamente nada ha cambiado en el mercado. Simplemente hemos tomado una mala decisión de invertir un plazo muy, muy lejano a nuestro horizonte máximo de inversión. Entonces, si a los 6 meses yo necesito liquidar mi posición, necesito liquidez por algún motivo, y mi posición está a 10 o 12 años, entonces ahí hay un riesgo de liquidez tremendo, ¿no? Porque voy a tener que salir y estar sujeto a las condiciones del mercado. Como digo, probablemente no haya cambiado nada en el mercado, pero el horizonte de ese instrumento, el plazo de maduración son 12 años, no son 6 meses. Entonces, en 6 meses obviamente estoy expuesto a vender perdiendo, o a que no haya compradores en un mercado poco profundo como el nuestro, o directamente, si hay compradores, pues me van a pagar muy poco. Entonces, por eso, nuevamente, volvemos al primer paso del proceso de asesoría, que es importante conocer el perfil, definir el objetivo, definir el horizonte de inversión y definir la tolerancia al riesgo. Y además, si es que esa es mi única fuente de liquidez, que es importante también, si recuerdan en el dentro de las variables que tenemos que analizar, es determinar si es mi única fuente de liquidez. Ok, si esos son mis excedentes, yo adicionalmente tengo ahorros que pueden sustentar mis gastos mensuales en una caja de ahorros, en instrumentos de más corto plazo, ok, puedo irme a 12 años. Pero si esa es toda mi fuente de ingresos y ahí están todos mis excedentes, es un error. Entonces se convierte en un error o se va a convertir en un error el haber comprado y tomar esa decisión de inversión a tan largo plazo cuando no tengo un plan B, no tengo una alternativa de acceso a la liquidez. Lo otro será vender, no sé, pues un inmueble, vender otro tipo de bienes que igual no es rápido, ¿no? O sea, no es inmediato y por otro lado probablemente no sea el precio que voy a recibir el que yo estoy esperando. Entonces, nuevamente, todo esto de la administración de riesgos vuelve al primer paso del proceso, que es identificar el perfil. Entonces, seguramente si este cliente tenía un horizonte de corto plazo, la inversión de 12 años ni siquiera debería estar en el radar de las operaciones que se pueden realizar. Deberían ser operaciones de 6 meses, 3 meses, un año con vencimientos escalonados, mantener un porcentaje alto de liquidez, como hemos visto en justamente el tercer paso, que es la definición de la estrategia, ver más o menos cómo va a estar compuesta la torta de mis inversiones. Entonces, ese es el riesgo de liquidez en grande, esta es la definición, y aquí decimos que podemos identificar 2 tipos de riesgo de liquidez. Liquidez de activos, ¿ok? Que nosotros tengamos el activo y no podamos vender por falta de liquidez en el mercado, porque realmente ha pasado muy poco tiempo desde que lo he comprado, y como digo acá, en esencia, es un tipo de riesgo de mercado, porque la liquidez o cómo se mueve la liquidez es producto de los movimientos de diferentes variables. Ante esta falta de liquidez, se puede ver una disminución en el precio del activo, ¿no? Entonces, el riesgo de liquidez lo podemos ver desde el lado o desde el punto de vista del activo, ¿no? Que no podemos venderlo. Y si lo vendemos, vendemos perdiendo. Riesgo de liquidez, en pocas palabras, el riesgo de vender perdiendo. Pero por otro lado, se puede identificar el riesgo de liquidez como un riesgo de financiación o de financiamiento. Es decir, que no podamos que no podamos cubrir nuestros pasivos o que no podamos acceder a financiamiento para cubrir alguna obligación. Muchas empresas en determinadas circunstancias necesitan financiar su capital de operaciones, necesitan una línea de crédito para financiar esas operaciones por eventualidades en sus procesos de producción o por cortes en los suministros, por algún motivo necesitan una fuente de financiamiento de corto plazo. Y por ahí no pueden acceder a esa fuente de financiamiento. Por ahí la calificación que tienen ya no les da, o el nivel de apalancamiento que tiene esta empresa ya no les permite ampliar sus niveles de endeudamiento, y es por eso que aquí hay un riesgo que no pueda cubrir un pasivo, que no pueda acceder a liquidez para cubrir un pasivo, y eso obviamente se convierte en un incumplimiento. Por eso es tan importante dentro del mercado de valores, y todos lo conocemos, seguramente han visto en la materia de estructuración de valores o estructuración de emisiones, en todo caso, han debido ver la importancia del prospecto de emisión y la importancia de los compromisos financieros, los covenants financieros. Entonces, como asesores, como administradores de portafolio, también tenemos que ver cuál es el comportamiento de estos
de estos indicadores, cuál es la evolución de estos indicadores y de estos compromisos financieros. Si la relación, digamos, deuda-patrimonio estaba cuando ha sido la emisión de un 20% y tenían el límite que máximo sea, no sé, 80%, me estoy inventando un número, y vemos que trimestre tras trimestre o semestre tras semestre, año tras año, dependiendo, ese indicador empieza a subir y el pasivo se está empezando a crecer en relación al patrimonio. Entonces es una alerta, es algo que tenemos que identificar, pero antes de que suceda, ¿no? O sea, para eso tenemos que anticiparnos y decir, ok, cuando ha salido la empresa tenía un ratio de 20%, ahorita está en 67%, sus ventas han caído, su margen operativo es menor, sus utilidades netas, o sea, no ha distribuido dividendos la gestión anterior y aún así está con problemas de liquidez, ¿no? Entonces, cuando necesite, ¿quién le va a prestar con estos indicadores? Entonces, yo pregunto a la sala, ¿qué haríamos si hemos identificado, por ejemplo, voy a hacer acá una anotación para que ustedes la vean, si hemos identificado que el primer, cuando ha salido era 20%, el año 2 ha subido a 40%, el porcentaje de deuda sobre el patrimonio, sigue siendo bajo, creo yo, porque incluso podemos ir 2, 3, 4, 5 veces el patrimonio, pero digamos que ha sido así, que el tercer año ha sido 55%, ¿no? Aquí hay un deterioro, o sea, se duplica prácticamente cada año. Aquí tenemos un 72% y al inicio de este año, y el margen, voy a cambiar de color, y el margen definido en el prospecto es 85%. ¿Qué harían y dónde lo harían? Les cedo la palabra, por favor. Como gestores, como asesores, ¿qué le dirían al cliente viendo esta relación deuda sobre patrimonio? Iba a poner. Buenas noches. Bueno, primero habría que identificar por qué se está generando ese pasivo, ¿no? Es decir, ya sea porque no se estén pagando a los proveedores, porque no se estén pagando los sueldos, o tengamos impuestos pendientes de pago, ¿no? Primero habría que identificar por qué se está generando, o sea, ¿por qué ese pasivo está creciendo tanto, digamos, no? Perfecto, ese sería el primer paso, ¿ya? Identificar qué está pasando. O sea, aquí hay una alerta, ¿no? Aquí debería llamarnos la atención. Aquí se ha duplicado, aquí prácticamente se ha duplicado, aquí casi igual, o sea, subir casi un 70%. Y si sigue esta velocidad, pronto va a llegar o sobrepasar el 85%, entonces se convertiría, digamos, en un hecho potencial de incumplimiento, no un hecho de incumplimiento, porque probablemente sus indicadores de liquidez están bien, pero ya se convierte en un hecho potencial de incumplimiento en el momento en el que uno de los covenants definidos en el prospecto o uno de los compromisos financieros que están definidos en el prospecto está por incumplirse. Entonces, depende del perfil del cliente también. Si identificamos en 3 años o en 3 periodos, dependiendo esto, y decimos, ok, este cliente por ahí, cuidado, vaya deteriorándose mucho más, e identificamos a tiempo, probablemente tengamos que sugerir la venta. Todavía no se ha deteriorado fuertemente, todavía estamos lejos del límite, todavía no están habiendo grandes operaciones de venta de estos valores, no hay ninguna noticia y sí, o sea, tendríamos que analizar más a fondo, ver qué está pasando con por qué necesita financiarse, o sea, qué ha pasado con sus fuentes de liquidez, probablemente hay muchas cuentas por cobrar, han bajado sus ventas, la depreciación le ha golpeado muy fuerte, ha habido un revalú, son N posibilidades del por qué está pasando esto, además cruzando con otros indicadores, con otros compromisos. Entonces, probablemente
una de las alternativas sea vender, ¿no? O sea, salimos de esto, vamos a vender al mercado, decirle al cliente, mira, es esta la situación de esta contraparte, riesgo de contraparte, ¿no? Probablemente haya un riesgo de liquidez más adelante para la empresa, probablemente nos empecemos a enfrentar a una probabilidad más alta de incumplimiento, hablando desde el punto de vista del riesgo de crédito, y finalmente vamos a estar expuestos a un riesgo de liquidez. No vamos a poder vender. Hay un riesgo de crédito por ahí latente. Se ha incrementado la probabilidad de falla, se ha incrementado la probabilidad de default en este instrumento. Entonces, antes, ¿para qué arriesgarse? Venderemos, buscaremos algo de mercado. Pero eso es clave si tú eres el primero en vender, ¿no? O sea, si tú identificas esto ahora y tomas la decisión y eres el primero, te va a ir bien. Pero una vez que veas 1, 2, 3, 15 operaciones y tú digas, ok, todos están vendiendo, yo también venderé, ahí estás atrasado, ahí estás ya tarde. Igualito te vas a enfrentar al riesgo de liquidez. Lo importante acá es identificar a tiempo, lo más pronto posible, este tipo de riesgos y tomar decisiones. El arriesgado dirá, no hay problema, yo me quedo con esto. Yo me quedo y al final entra un concurso de acreedores y voy a pedir que me den maquinaria para que me paguen esto. O sea, depende del perfil. No es malo vender, tampoco es malo quedarse con la posición. Alguien querrá asumir el riesgo y dirá, ok, que no se preocupe, yo voy a llegar a este nivel. Cuando llegue a este nivel, y si pasa algo con la emisión, pues yo voy a entrar y voy a negociar directamente con el dueño y voy a pedir que me hagan no sé, un resarcimiento, que me paguen en la maquinaria que tiene. Y monto mi negocio y a partir de ahí empiezo a generar mi propio negocio. Nunca sabes cuál es la situación hasta que tienes el perfil, hasta que justamente sabes cuál es el accionar o cuál va a ser la forma de actuar de este cliente. Entonces, por eso es tan importante por los dos lados, no solamente desde el punto de vista de venta, que sería en nuestro caso, ¿no? O sea, decimos, yo quiero vender ahorita antes que se deteriore algo más. Por último, si mejora, vuelvo a entrar, vuelvo a buscar y vuelvo a comprar. Mientras tanto, me quedo acá, me quedo tranquilo, ¿para qué voy a arriesgar? Y me voy. Para otros será, no, comprar más, ¿no? Mientras más tengamos, vamos a tener más poder de negociación y mientras más poder de negociación tengamos, vamos a poder sacar mejor tajada de esta oportunidad. Lo que para unos es una operación riesgosa, para otros probablemente se convierta en una oportunidad. ¿Qué es lo que ha pasado básicamente con la deuda soberana en Argentina hace, no sé, unos 10 años, en la que era inminente que Argentina iba a fallar el pago de los bonos y han habido fondos, los denominados fondos buitre, que han ido y han comprado todo, ¿no? Se les han dicho a los acreedores, les han dicho que yo te compro, o sea, vale 100 tu bono, yo te pago 85, te pago 70, ¿no? Porque la otra es que no te paguen nada. Entonces muchos han aceptado, les han vendido y les han dicho, ok, toma, este problema te lo paso a vos, y esos fondos han renegociado la deuda directamente con el gobierno argentino y obviamente que los negocios les han dicho, te condono los intereses, obvio, porque ellos han comprado bajo la par, con un 30, 40% de descuento, incluso creo que 50% de descuento. Entonces los intereses los perdió el que vendió, no los perdió el fondo buitre denominado en ese momento. Entonces depende. Cuando unos quieren salir, otros probablemente ven la oportunidad de entrar, ¿ya? Pero tenemos que saber, nuevamente, tenemos que estar conscientes que estamos hablando de este riesgo de liquidez. No sabíamos, otro ejemplo, por ejemplo, no sabíamos el año pasado, el año 2019, no sabíamos que iba a pasar lo que iba a pasar en octubre y noviembre, por ejemplo. Entonces, una situación de mercado, cuando de repente hemos tratado de ir a vender algunos instrumentos a la bolsa, nos hemos visto con que los precios han bajado, ¿no? Por un tema de mercado, ha habido un riesgo de liquidez. Aquellas instituciones que estaban con mayores indicadores de liquidez han sacado provecho de esa situación
han invertido, han llevado plata a la bolsa, han invertido, han sacado muy buenas tasas, pero aquellas contrapartes que estaban con necesidades de liquidez, pues les ha ido mal porque han tenido que vender perdiendo. Entonces se ha convertido en un riesgo de mercado, se ha convertido, porque ahí hay un riesgo de perder el valor de la cartera, se ha convertido en un riesgo de liquidez directamente porque no había compradores, no necesariamente en un riesgo de crédito, porque ahí las calificaciones de riesgo se han mantenido, ha sido un evento puntual, un shock que ha durado un par de semanas, y en ese par de semanas se ha derivado el tema del riesgo político, social, ha derivado en un riesgo de liquidez en el mercado, ¿no? Entonces, por ese lado, tenemos que monitorear, ¿no? O sea, tenemos que ver justamente y tomar decisiones. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Lo peor que podemos hacer, salvo que hayamos definido que vayamos donde nos lleva la ola, salvo que hayamos definido una administración completamente pasiva, lo peor que podemos hacer es no hacer nada, ¿no? O sea, lo peor que podemos hacer es no invertir, no comprar, no vender, no analizar, no hacer nada. Ese se convertiría en un gran error del comportamiento en la administración de nuestras inversiones. ¿Qué comentario tienen al respecto? ¿Alguna, no sé, experiencia tal vez de alguna persona del mercado que ha experimentado esto probablemente el año pasado? ¿Lo han visto como una oportunidad, como un riesgo, algo de pérdida? ¿Qué comentario tienen al respecto, por favor? O sea, sí, definitivamente, en el momento que cuando se presentó el tema de la pandemia y empezaron a bajar los precios de las acciones, era una buena oportunidad para adquirirlas, obviamente corriendo el riesgo de que las cosas no vayan a mejorar, ¿no? Exacto. O sea, en ese momento, incluso muchas personas, muchas instituciones que tenían liquidez no han hecho nada, porque era tan grande la incertidumbre, o sea, era tan alta, ni siquiera el riesgo, la incertidumbre de lo que iba a pasar, no sabíamos hasta dónde iban a caer las acciones, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, estábamos realmente a ciegas. Aún así, muchas entidades han decidido permanecer quietas. Otras entidades se han arriesgado, han entrado muy pronto y las cosas han ido empeorando. Y otras entidades, pues no sé, tal vez en un golpe de suerte han entrado a comprar en el momento exacto, ¿no? Entonces, ha sido directamente un riesgo de liquidez. Por ejemplo, nuevamente, no hemos quedado ajenos nosotros, como Bolivia obviamente, nos hemos visto afectados. La cotización de los bonos Bolivia, la cotización de los bonos que el Estado boliviano ha emitido en el mercado internacional, con vencimiento el 2022, el 2023 y el 2028, también se han ajustado. Obviamente, han subido los niveles de volatilidad, han subido las tasas, y como les explicaba en la anterior clase, la tasa base de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también han subido. Entonces, todas las curvas o toda la curva de tasas se ha desplazado en paralelo y han subido las tasas. Y no digo subía cada semana, cada día, subía cada hora. Nosotros hemos hecho el seguimiento en las pantallas que tenemos y era increíble cómo subía cada 10 minutos, 30 puntos, 40 puntos, 50 puntos. Salía el presidente de Estados Unidos, Trump, daba un anuncio, no se calmaba el mercado, salía Angela Merkel, no se calmaba el mercado con nada. Entonces, esos bonos han empezado a perder tanto valor, han empezado a caer tanto en precio. Hablemos en tasa. Estaban marcadas a una tasa del 3% y en cuestión de 2 o 3 días han llegado al 11, 12%. O sea, algo que solamente una pandemia creo que puede provocar eso, o una tremenda guerra, no sé. Entonces, las personas o las empresas que han comprado esos bonos en febrero al 3%, de repente se han visto con que en 2 semanas han perdido prácticamente todo porque la tasa estaba al 12%. Entonces, en ese momento, ¿qué hacer? ¿Va a seguir subiendo la tasa? ¿Voy a seguir perdiendo? ¿Salgo a vender? ¿Hago efectiva la pérdida? ¿Me mantengo? ¿Esto va a pasar?
Entonces, obviamente ahí ellos se han enfrentado a un riesgo de liquidez súper grande, riesgo de mercado, pero nunca mejor explicado, que temas externos como una pandemia ha afectado el valor del portafolio de inversiones. Nadie quería comprar, nadie quería invertir y los que querían invertir pues pagaban precios muy bajos o exigían tasas muy altas. Entonces, algunos han aprovechado, han comprado alrededor del 10, 11, 12% y han pasado 3, 4 meses, los mercados se han vuelto a normalizar en términos de volatilidad y ahí han salido a vender nuevamente al 5, o sea, no bajó nuevamente al 3, bajó al 5, pero ya hay una utilidad del 12 al 5, 7%, en 2 años es 14% del capital, ¿no? Entonces alguien que invirtió, no sé, $100,000, ganó $14,000 en un par de 2 semanas, digamos, o 3 semanas. Entonces, pero es netamente riesgo de liquidez a raíz de un riesgo de mercado, a raíz de un factor externo. Riesgo de crédito no, porque el riesgo de crédito, o sea, no va a quebrar un estado, no va a quebrar una empresa en 2 meses, ¿me entienden? O sea, en ese momento no se ha materializado el riesgo de crédito. Las empresas todavía estaban solventes, los estados todavía tenían estaban como si nada, como hace 2 meses. El deterioro se da a lo largo del tiempo, el deterioro se da conforme han estado paradas las empresas, han estado cerradas las economías y conforme cada sector ha ido respondiendo a esta situación. Entonces, por eso el riesgo de crédito no se ha manifestado en esa etapa. Probablemente ahora sí vaya incrementando el riesgo de crédito porque recién están teniendo los efectos de haber parado 6, 7, 9 meses las empresas. Algunas se van a recuperar efectivamente y su riesgo de crédito se va a mantener tal como estaba. Otras probablemente no logren recuperar, no logren levantarse y estar a niveles previos a la pandemia y eso va a derivar justamente en un incremento de riesgo de crédito, ¿no? De que una de las partes incumple el contrato y no pueda pagar sus obligaciones. Entonces, va por ese lado y obviamente ese riesgo de crédito va a derivar en un riesgo de financiamiento, porque ustedes saben que las entidades financieras, nosotros como personas, probablemente no le vamos a prestar o le vamos a pedir una tasa mucho más alta a una empresa que tenga una baja calificación. En ese sentido, se convierte en un riesgo de liquidez desde el punto de vista de financiamiento. Entonces, todo eso, por eso la primera diapositiva, perdón, voy a volver. La primera diapositiva es un círculo que no hay un inicio y un final, ¿no? O sea, es el riesgo y todos estos riesgos están interconectados, ¿no? El riesgo de mercado probablemente derive luego en un riesgo de liquidez. Este riesgo de liquidez hace que se deteriore la capacidad de pago de la empresa y se convierte en un riesgo de crédito en este sentido. Y este riesgo de crédito incluso vamos a ver cómo podría convertirse en última instancia en un riesgo operacional y finalmente se incrementa y estamos expuestos a un deterioro también en nuestra posición, nuestra percepción de mercado, en un riesgo reputacional. Entonces, no podemos ver un riesgo de mercado sin ver un riesgo de crédito, sin ver un riesgo de liquidez y cómo nos afecta en el tema operativo y cómo nos afecta con nuestro tema reputacional. Simplemente porque una empresa no pagó, probablemente entra una central de riesgos y en esa central de riesgos está marcada, ¿no? O sea, está marcada la empresa para toda su vida, digamos, y no va a poder acceder a nuevos préstamos en condiciones favorables, lo que va a derivar en lo que puede derivar no acceder a crédito o a fuentes de financiamiento, como lo hemos visto acá. ¿Alguna consulta hasta aquí? Hemos visto riesgo de mercado, crédito, liquidez, que no tiene nada que ver con la gestión del portafolio como tal, pero que deriva y afecta definitivamente en los resultados de nuestras inversiones y en los resultados de nuestro portafolio. ¿Algún comentario adicional? Sí, realmente un comentario al respecto, ya tocando el tema de lo que pasaron con las acciones durante el principio de la pandemia. Esto ya se ha revertido y también por apoyo del gobierno americano, o sea, más lo vieron como consulta. Sí, de hecho, el S&P, que había bajado como todos los índices a niveles históricos,
ya para septiembre, octubre del 2020, ya estaba en niveles de terreno negativo, digamos, terreno positivo, perdón, midiendo enero, septiembre, estaba positiva la rentabilidad. Enero, marzo era una pérdida creo que del 35, 25, entre 25 y 35%, ha ido recuperando y ha llegado ya como para octubre, ya había recuperado las bolsas, el S&P. Prácticamente todas las bolsas han recuperado. Ha sido como que una acción conjunta entre las expectativas de los agentes, la necesidad de los agentes y el accionar de los bancos centrales. Como no se había visto en mucho tiempo, la Reserva Federal, a ver, en Estados Unidos principalmente había un tema muy, muy importante que se daba, que Donald Trump criticaba demasiado a la Reserva Federal, criticaba demasiado todas las determinaciones y todas las medidas que tomaba la Reserva Federal, porque decía que hacía perder competitividad a la economía americana, decía, porque la Reserva Federal, recuerden, en el 2008, con la crisis financiera, ha disminuido tasas y esa crisis ha durado mucho tiempo, ha durado casi 10 años, la crisis financiera del 2008. Era algo nuevo, ¿no? O sea, no se había visto nada desde la Gran Depresión de la década de los 30, de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. A partir de ahí no se había vivido, salvo 2001, 2011, la crisis del .com y todo eso, pero no ha sido un efecto tan grande como la crisis financiera del 2008. Entonces, como que los bancos centrales, las autoridades monetarias no sabían qué hacer en ese momento y han empezado a idear programas de recuperación económica a través de la compra de bonos, a través de la inyección de liquidez, y ha durado casi una década la recuperación de la economía americana. A partir del 2017-18 empieza a recuperar la economía americana, ya muestra datos de empleo aceptables, tendiendo al pleno empleo, la manufactura, el crecimiento del PIB, o sea, estaba muy bien. Con eso, la Reserva Federal empieza a subir tasas, porque había bajado las tasas prácticamente a cero, entre 0 y 0,25 el 2008, y las ha empezado a subir. Y Donald Trump decía que no debería subir, si la economía está yendo tan bien, más bien debería seguir incentivando el crecimiento. Pero la Reserva Federal en algún momento decía, ok, y si pasa algo, y si hay algún evento no anticipado, tenemos que tener como autoridad monetaria, tenemos que tener margen de acción. Y el margen de acción, lo principal es disminuir tasas. Entonces, en contra del presidente, han empezado a subir las tasas, han llegado hasta un límite, no un límite, sino un nivel de 2.25. Y claro, o sea, eso les ha dado margen de acción, ¿no? Entonces, ahí se presentó la pandemia, han visto los efectos que iban a tener y la respuesta ha sido muchísimo más rápida de lo que ha pasado en el 2008. En el 2008 han empezado a quebrar bancos, han empezado a pedir planes de rescate, no había el plan de rescate, no había la ley, quebraba un banco, quebraba otro banco, quebraba una compañía de seguros, se contagiaba, o sea, ha sido realmente, o sea, hace meses de sufrimiento y de agonía para los bancos. En esta oportunidad ya estaban preparados y han bajado tasas y han empezado a inyectar liquidez. Entonces, eso ha hecho que al menos en el sistema financiero, al menos en el mercado de valores, no se presenten quiebras. No se ha escuchado de un banco que ha quebrado, no se ha escuchado de compañías de seguro que han quebrado, que no han podido cubrir sus pólizas, no se ha escuchado de defaults en tema de deuda soberana, porque ya estaban preparados con una experiencia anterior. Ya como que entre comillas sabían qué hacer, y ese qué hacer era inyectar liquidez a la economía. Entonces, ya ha sido todo por el otro lado, por el tema sanitario principalmente. Confinamientos, cuarentenas, identificar, no sé, síntomas, todo eso sí ha afectado a las empresas porque han parado. No es que han quebrado y han desaparecido. Obviamente han debido desaparecer algunas empresas, pero no en la magnitud que hubiera sido si no hacían nada. Entonces sí, la recuperación de las acciones se ha dado a partir de septiembre y octubre del 2020, han cerrado el 2020 en terreno positivo prácticamente todos los índices, el Dow Jones, el S&P, Nasdaq, Europa y Asia, los 5 mercados, digamos, o los 5 principales índices, han cerrado positivos. Si no me equivoco acá, incluso
mercado del Merval en Argentina también ha cerrado en terreno positivo. El Bovespa de Sao Paulo en Brasil también ha cerrado en terreno positivo. Chile también, ¿no? Más allá de que sus economías han caído. Las economías y el PIB y el crecimiento económico ha sido negativo en absolutamente todo el mundo, salvo China, ¿no? Que ha cerrado el año con un crecimiento económico positivo, pero las bolsas como tal se han recuperado. No ha habido una crisis financiera como tal, o sea, no ha sido una crisis financiera que ha jalado quiebras, disminución de índices y nada. Se ha recuperado, no había, se han empezado a reactivar las actividades económicas y sí se han recuperado. Pero en su momento, vemos el gráfico es así, hay una caída profunda y una recuperación. Lo que hablaban de la recuperación en B, esa recuperación sí se ha dado. La recuperación del 2008 ha sido en L, que ha caído y ha mantenido una década antes de subir, ha sido en L o en U, digamos una U pronunciada. Esta ha sido una B chica principalmente para los índices o para las bolsas mundiales. ¿Ok? Gracias. No tienes por qué Vladimir. Entonces, bueno, ya hemos terminado de ver estos riesgos que tienen que ver un poco más con el mercado, ¿no? Tienen que ver un poco más con variables macroeconómicas, con todo el seguimiento que tenemos que hacer, que lo hemos definido en la política de inversiones, con todo ese análisis que tenemos que hacer de la parte macro de la economía, para ver que obviamente eso va a repercutir y va a afectar a nuestros resultados en el portafolio. Entonces, pasaremos a ver otro tipo de riesgo no menor, como digo, no menor, no lo podemos dejar de lado, que es el riesgo operacional o riesgo operativo. Prácticamente... Perdón, licenciado, mil disculpas que lo interrumpa y buenas noches a todos los estudiantes. Me escribió hace un momento el alumno Boris y me indica que en la plataforma, la última diapositiva que me envió con el examen está repetida a una anterior. Lastimosamente ahorita estoy en mi casa, no puedo ver qué es lo que ha enviado usted, pero le pido por favor que cuando acabe la clase, si me lo puede enviar por WhatsApp, esa diapositiva para que la carguemos en la plataforma y los alumnos la tengan ahora. Claro que sí, a ver, voy a entrar en esto. Sí, claro que sí, termina la clase y hago la revisión. Para no interrumpirlo, cuando termine la clase, si usted gusta, y si me lo puede pasar por WhatsApp, inmediatamente yo le paso a Héctor para que nos pueda ayudar en la plataforma. Claro que gracias. sí. Gracias. A las 9 me conecto. Gracias, licenciado. Ya, está bien. Permiso. Adelante. Tiene razón, sí, ahorita estoy viendo el correo que he enviado y he vuelto a enviar el mismo. A ver un momentito. A ver. Perdón, permítame un momentito para... Sí, tiene razón, es el mismo, qué pena. Yo les había dicho que le he mandado, ¿verdad? Y le he mandado el miércoles, pero le he mandado la misma presentación. No, la vuelvo a mandar ahora, en este momento. Ok, seguiremos entonces. Aquí estamos. Otro tipo de riesgo que es necesario que nosotros, y sí lo podemos controlar, o sea, sí depende de la empresa, sí depende de nosotros. Este riesgo operacional prácticamente deriva de la ejecución de las actividades propias de una empresa. Pueden ser muchos factores, pero que influyen negativamente en el desenvolvimiento normal de las operaciones de la compañía. Puede ser desde en una institución financiera no abrir la sucursal porque se perdió la llave, por ejemplo. Ese es un riesgo operacional porque obviamente si el encargado de agencia perdió la llave camino a la agencia y en la agencia llega y resulta que no tiene la llave y no hay un backup, no hay alguien que tenga una llave copiada, esa agencia no se va a abrir. Y si no se abre, no va a operar. Y si no opera, no va a dar el servicio. Y si no da el servicio, todo lo que conlleva, digamos, el no tener la llave de la agencia. Algo tan simple como eso. Cosas más simples. Es un riesgo como que se quedó sin tóner una impresora.
y teníamos que imprimir un contrato, y ese contrato o esa propuesta era para presentar una licitación. Entonces, mandamos a imprimir y se quedó sin tóner la impresora, y resulta que hay que pedir hay que pedir a procesos centrales o a servicios generales, lo que se llame, y eso demora un día. Había que pedir con un día de anticipación porque está en almacén, el almacén no está en la oficina, está en el alto. Entonces, es un riesgo operacional, ¿no? O sea, es algo, pero que lo podíamos controlar, ¿no? O sea, si nosotros hubiéramos hecho caso a la alerta de la impresora donde decía, le quedan, no sé, 100 páginas, pida tóner, hubiéramos pedido el tóner, se acababa, ese rato abríamos el cajón, cambiábamos el tóner e imprimíamos el contrato y nos presentábamos a la licitación. Ese tipo de cosas son ejemplos muy simples. Hay ejemplos muchísimo más complicados, como, por ejemplo, traspasar de una cuenta de bolivianos a dólares, o de equivocarse en un cero, aumentarle o disminuirle un cero a una transferencia, o equivocarse de moneda, equivocarse de banco, equivocarse en un número de cuenta. Cuando recibimos, como institución, recibimos la solicitud de hacer un abono de una cuenta a otra cuenta, y resulta que nos equivocamos en un número de cuenta y le abonamos a otra persona o otra empresa, a otra institución. Esos temas son operacionales que tienen que ver, como digo acá, directamente con las actividades propias de la empresa. ¿Se los puede manejar, se los puede gestionar, se los puede mitigar de mejor manera? Probablemente sí. Hay estructuras organizacionales que son gigantes, hay estructuras que son realmente muy grandes y que cuesta. No digo que no se puede, cuesta mucho más. Aquellas empresas que tienen gran cantidad de sucursales, gran cantidad de alcance y están con muchas sucursales, con muchas oficinas a nivel nacional, a nivel, no sé, rural, eso sí complica un poco complica un poco el proceso de control y manejo de este riesgo operacional, pero hay que hacerlo. Hay el departamento de operaciones, hay departamentos que ven el riesgo operacional como tal, ¿no? Aquí tiene que ver el riesgo de continuidad del negocio, si hay un bloqueo, si hay, no sé, un conflicto social, no se puede llegar a la oficina central, tiene que haber una oficina alterna donde vaya personal clave, con servidores, con computadoras, con material, con temas de seguridad, específicamente para que no pare la operación. Por ejemplo, acá el plan de contingencia se tiene que activar de determinada manera y todos los empleados tienen que saber ese plan. Entonces, bueno, este riesgo va un poco más allá de la administración del riesgo financiero, de negocios, mercado, liquidez, operativo. Pero ¿cómo se traduciría, digamos, un riesgo operacional para nosotros como asesores o como gestores de portafolios? Que le mandemos un estado de cuenta equivocado. No, o sea, que le mandemos el estado de cuenta del cliente A al cliente D, ¿no? Y el cliente D reciba y ve, digo, oye, este no soy yo. ¿Quién tiene mi estado de cuentas? Entonces, si a mí me ha llegado el estado de cuentas del cliente A, entonces, ¿quién tiene mi estado de cuentas? Ya te genera la susceptibilidad, un riesgo, o sea, un error operativo, normalmente causado por una mala manipulación o algo manual o causada por el hombre. Entonces, se puede derivar en un tema de un riesgo operativo importante, ¿no? El hecho de cobrar unos cupones, por ejemplo, cobrar unos intereses de unos bonos y abonarle a otro cliente. Llega el estado de cuenta y no cuadran los resultados, no cuadran las cifras. Ese es un riesgo operacional. Es importantísimo porque de nada sirve tener una muy buena gestión si al final el servicio que se le va a dar y la percepción que tiene el cliente, más allá de la relación con el asesor, más allá de la relación de los análisis, de los reportes, del cumplimiento, que le llegue otro estado de cuenta. O sea, es inaceptable para manejar temas de plata, para manejar temas de, no sé, de los ahorros. Es información muy confidencial que no puede estar expuesto, digamos, a errores. Entonces, este riesgo, como digo, no tiene que ver tanto con el riesgo financiero de análisis macro, más es un análisis interno, análisis de los procesos, justamente, y cómo se refleja esto en la política de inversiones, en la definición de roles.
la definición de responsabilidades. Si una persona no está, ¿quién hace ese trabajo? Si está ausente el cliente, ¿a quién le tengo que mandar las notificaciones? ¿A quién? ¿De qué manera? ¿Cada cuánto? ¿Cómo le tengo que notificar? Toda esa operativa de la relación con el cliente tiene que estar también especificada o tiene que estar de manera específica en la política de inversiones. Si no está en la política de inversiones, entonces estamos sujetos a cometer errores operativos que demanden o que deriven en errores ya más adelante. No sé, que el cliente os diga, ya no quiero trabajar con ustedes, denme mi plata, ¿no? Entonces, funciona más o menos así. Este es el riesgo operacional. Todas las empresas del mercado de valores tienen que tener un departamento de operaciones y un departamento de gestión de riesgos, principalmente riesgo operacional, justamente para evitar este tipo de cosas. En alguna institución financiera, pues, no sé, riesgos de desfalcos, riesgos de que se perdieron o billetes falsos, no sé, ese tipo de cosas se los puede administrar, se los puede mitigar. Eliminar al 100%, difícil, no creo que se pueda, pero sí se los puede mitigar y tenemos que saber igual cuál es el riesgo, la consecuencia y la magnitud de estar expuestos, o la magnitud del daño, si queremos, de estar expuestos a este tipo de riesgos. Como decía, incluye muchos factores, o sea, algo que todavía por ahí ni siquiera hemos identificado factores de riesgo en este momento en nuestras empresas o nuestros procesos, y es por eso importante mapear, ¿no? O sea, mapear todos nuestros procesos, identificar los riesgos, identificar y cuantificarlos, ¿no? Y ahí decir, ok, si pasa esto, ¿cuál es la consecuencia? Tenemos multa, tenemos llamada de atención, no pasa nada, con una llamada se arregla. Entonces tenemos que ahí cuantificar, cuantificar y medir el impacto que tiene justamente esta situación dentro de nuestra empresa, porque obviamente va a interrumpir el desenvolvimiento normal de nuestras operaciones, ¿ok? Finalmente, finalmente para este tipo de análisis es importante ver el riesgo reputacional. El peligro, básicamente, que una opinión negativa impida o disminuya nuestra capacidad de hacer negocios. Si alguien habla mal de un asesor y le dice, no, ese asesor es malo, no, por esto, puede ser que no sea cierto, puede ser que sea cierto, pero de hecho está jugando o está afectando en la reputación de ese asesor de inversiones, ¿no? Está afectando en la reputación de una empresa, en la reputación de un cliente, en la reputación de un banco. Por eso es tan importante cuidar la imagen, cuidar el nombre, cuidar la esencia, la confianza, porque en el momento en el que no tenemos una buena reputación, o una empresa, o una persona pierde la buena reputación que tiene, difícilmente van a querer hacer negocios con él o con ella, con esa empresa. Entonces, es justamente peligro, la probabilidad, ¿no? Y ni siquiera puede ser una opinión negativa, o sea, ni siquiera puede ser cierto. A veces hay muchos rumores infundados o exagerados que juegan en contra de la reputación y disminuye la capacidad de hacer negocios, ¿no? O sea, directamente se ve afectada o en la capacidad de hacer negocios o en la cotización de los valores de esa empresa. Y al decir capacidad de hacer negocios, digamos, uno como asesor de inversiones tiene muy malos comentarios y cuando se presenta una empresa le van a decir, oye, yo quiero dar mis servicios de asesor, y esa empresa recibe muy malos comentarios, decir, no, o sea, contigo no trabajo, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Ha pasado, ustedes saben, esto también es de conocimiento público, debe ser hace unos 10 años, ha habido una corrida en el banco de crédito, ¿no? O sea, una corrida fuerte, importante, ha habido un retiro masivo de depósitos en el banco de crédito, porque hubo un grupo, una persona, creo, en Santa Cruz, que ha sembrado el rumor y ha indicado que el banco de crédito iba a quebrar. No
no dijo por qué, no dijo dónde, no dijo cómo, pero la red que él ha manejado para diseminar esa información ha hecho que entre en pánico, justamente ha hecho que entre en pánico la gente, ¿no? Y ha jugado con la reputación de una institución tan grande y tan importante en el sistema como ese banco, ¿no? Entonces, ahí después recuperar la confianza seguramente ha debido costar mucho tiempo, recuperar la capacidad de generar negocios con algunas contrapartes también ha debido costar mucho tiempo, y por eso es muy importante tener mantener y cuidar justamente el tema de la reputación de la empresa. Una empresa que cotiza en bolsa puede sufrir una pérdida inmediata en el precio de sus acciones si es que hay una noticia negativa relevante. El riesgo, el ejemplo que yo les quería poner en la anterior clase era justamente de una empresa fabricante de autos, ¿no? En este caso Volkswagen, que también ha sido público este caso, que, bueno, los autos, ustedes saben, tienen que cumplir con ciertas condiciones, características de emisión de dióxido de carbono para cuidar el medio ambiente y no contaminar. Entonces resulta que todos estos autos en todas las fábricas del mundo tienen que pasar primero por una cámara de medición de emisión de gases y tienen un estándar, un máximo que pueden generar para que sean aptos para ser comercializados en el mercado. Y estos autos cumplían a cabalidad esos tests y cumplían todo. Cuando salió del mercado, alguien ha hecho la medición por su cuenta. Cuando toda una línea de producción de autos en toda Europa estaba en el mercado, en las calles, alguien hizo su medición propia y resulta que el límite que era aquí, que la empresa había dicho que estaba por acá, el real estaba por aquí, ¿no? O sea, han hecho las investigaciones y han comprobado que habían manipulado los resultados, ¿no? O sea, habían manipulado los resultados justamente de la prueba de emisiones de gases. En pocas palabras, los autos contaminaban más de lo que decían que contaminaban. Inmediatamente ha habido un retiro de esa línea de producción de los autos, los ha retirado, a los clientes incluso creo que se les ha hecho un reembolso de la plata, pero las pérdidas por la cotización de los valores de la empresa en bolsa han sido gigantes, casi quiebra. O sea, un gigante como Volkswagen ha estado, no digo a punto, pero si no era tan grande como es, cualquier otra empresa hubiera desaparecido con esa caída y con todo ese efecto tan grande que ha tenido. Entonces, a partir de ahí, Volkswagen tenía la intención de proveer motores para escuderías de Fórmula 1. Ese era su proyecto inmediato. Ninguna escudería de Fórmula 1 para esa temporada, que tenía creo un par de escuderías que querían los motores Volkswagen. A raíz de esta noticia, ninguna de las escuderías ha tomado en cuenta Volkswagen y nunca entró Volkswagen hasta el día de hoy a la industria de la Fórmula 1, que ustedes saben que es una gran vitrina para la industria automotriz. Entonces le ha creado tal efecto negativo que ya no podía hacer negocios, ¿no? O sea, ya, no sé, hubiera firmado en ese entonces, no sé, me imagino Red Bull con alguna gran empresa, pero ya no lo pudo hacer, ¿no? Entonces es justamente esta opinión negativa, en este caso ha sido confirmada, en el primer ejemplo no ha sido confirmada, pero ha sido una opinión que ha regado por completo. Ahora, por ejemplo, está con una tendencia muy importante el campo de las finanzas sostenibles. Y las finanzas sostenibles, pues se tiene que ver un poquitito más allá de lo que son los números, de lo que son los indicadores, se tiene que ver, como digo, un poco más allá y ver la acción por el clima, si no se está yendo en contra de ciertos principios. Por ejemplo, una AFP que no invierta en empresas, por más rentables que sean, que no invierta en empresas que fabrican armas, por ejemplo. No es el caso en Bolivia, pero en países con mercados de valores un poco más desarrollados, pues probablemente se pueda dar el caso, ¿no? Fondos de inversión que tienen una empresa que provee municiones, y eso no está de acuerdo a las políticas de inversión de los depositantes o de los participantes del fondo.
ese tipo de cosas juega muchísimo, juega un papel fundamental en este que es el riesgo reputacional. Si una empresa la multan por haber manipulado precios, por ejemplo, una empresa en el mercado de valores, si se comprueba o no, pero la multa está que se ha vulnerado el artículo tal de la ley de mercado de valores, vamos a ver la ley de mercado de valores y ese artículo dice que habla sobre la sobre la manipulación de precios. Entonces, pierde por completo una credibilidad y puede tener un riesgo tremendo. Yo digo, no, yo no voy a esa empresa, a ese gestor, porque manipula precios. Hasta la han multado por eso. Entonces, por eso, si somos gestores y el gestor no entrega a tiempo los reportes, esconde información a su cliente, no hace el análisis que tiene que hacer, trata de hallar siempre algún pretexto por no tener los resultados deseados, porque se equivocó en la identificación del perfil, porque definió mal la estrategia, porque no hizo el monitoreo, por su propio qué peso va a caer que la reputación de ese gestor no va a ser de las mejores y obviamente eso va a impedir que tenga nuevos clientes y que confíen en él. ¿Ok? Entonces, hay otro tipo de riesgos, por ejemplo, el riesgo tecnológico, ahora está muy, muy de moda todo el tema digital y todo eso, hay departamentos enteros sobre monitoreo del riesgo tecnológico para evitar ciberataques, el tema de los procesos internos, de la digitalización de los procesos, todo eso ya no tiene que ver tanto con el tema financiero, por eso no está acá, ¿no? Por eso no está acá, pero definitivamente ampliaría un poquitito más ahí la primera ruedita con los riesgos que les he mostrado, ¿no? Pero acá, desde mi punto de vista, están los más importantes en este sentido. Finalmente vamos a ver un resumen de los tres riesgos, no tanto del riesgo operativo, vamos a ver riesgo de lo que acabamos de ver. Los tres riesgos, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, se puede derivar el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, riesgo de crédito, ¿no? O sea, todos estos están completamente relacionados. Dentro del riesgo de mercado tenemos que monitorear, como habíamos visto, principalmente tipo de cambio, inflación, tasas, ya lo hemos visto. Riesgo de liquidez tenemos que ver desde el punto de vista si queremos vender o nos queremos prestar, pero queremos acceder a liquidez de alguna manera, ya sea liquidando nuestro portafolio, solicitando líneas de crédito o solicitando préstamos. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que ver qué estamos haciendo, no sé de qué lado de la balanza estamos y qué tan riesgoso va a ser para nosotros acceder a fuentes de financiamiento. Dentro del riesgo de crédito habíamos visto riesgo de contraparte, ¿no? O sea, es importante ver a quién le estamos dando nuestros recursos, lo hemos hablado el miércoles y al inicio de esta clase, y después está principalmente para mitigar el riesgo de crédito, podemos mitigarlo a través de riesgos de concentración, a través del concepto de diversificación, tomando en cuenta conceptos del emisor, calificación y sectores económicos, entre otros, ¿no? Entonces, estamos con esta información, ¿no? Creo que ahora es fundamental que veamos el proceso de asesoría como un todo, ¿no? El proceso de asesoría como un todo, que tiene 4 pasos, definitivamente, pero esos 4 pasos implican muchísimas cosas más allá. La identificación del perfil, mientras más información tengamos, mientras nos vayamos ganando una buena reputación y vayamos ganando la confianza de los clientes, vamos a tener mejores resultados porque vamos a tener más información. Al tener más información vamos a poder tomar mejores decisiones y vamos a poder generar mejores estrategias. De nada va a servir definir una buena estrategia si no monitoreamos lo que está en esta pantalla, ¿no? Si no monitoreamos lo que está acá. De nada va a servir definir una buena estrategia, tener la confianza, definir un buen portafolio, si no aplicamos lo que hemos visto en el anterior módulo con Andrés de la gestión del portafolio, de ver cuál es el plazo promedio, si estamos cumpliendo la política, de ver cuál es la tasa de rendimiento, de ver cuál es el comportamiento de los activos que tenemos en nuestro portafolio, de ver cómo podemos armar esos temas técnicos también son fundamentales para la gestión del portafolio, para identificar alternativas de trading, para poder vender, para poder
mantener unas posiciones y salir a vender, calcular cuál es la rentabilidad efectiva. Todos esos temas tienen que ver y se conjuncionan en todo el proceso de asesoría. La estrategia no necesariamente puede ser la misma para llegar al mismo objetivo. Iremos al gestor A y nos dará un plan, nos dará una estrategia, el gestor B nos dará una estrategia un tanto diferente. Puede ser la misma estrategia, pero escoger diferentes ponderaciones en los activos. Puede ser exactamente la misma estrategia, 50% renta fija, 30% liquidez, y 20% en acciones, digamos, pero ese 50, 30 y 20 pueden ser en empresas completamente diferentes, de sectores completamente diferentes y con ponderaciones completamente diferentes. Lo único que nos va a llevar a saber si hemos cumplido o no es el tiempo y nuestros resultados, ir cumpliendo las metas periódicamente, ir revisando el cumplimiento de las metas periódicamente, y eso nos va a dar la idea si estamos cerca o lejos y cuán cerca o cuán lejos estamos de nuestra meta. Y finalmente, el monitoreo es importante, o sea, no menos importante que todas las demás, porque, como decía, podemos haber definido una buena estrategia, podemos haber creado un buen portafolio, hemos armado un bonito portafolio que respondía a las condiciones y las necesidades del mercado de ese momento, pero eso no significa y no nos garantiza que nos va a ir bien durante todo el proceso de inversión. Tenemos que hacer el monitoreo, tenemos que continuar haciendo el seguimiento a todas las variables del mercado, del entorno y del portafolio como tal, y con esos resultados vamos a decidir o definir si mantenemos la estrategia o la cambiamos o la ajustamos. Y ahí ya vamos a tener todo el proceso bien mapeado y empezamos nuevamente. Y del punto de vista de la gestión de las inversiones, como gestores tenemos que empezar con la política de inversión para darle al gestor, ver más o menos el riesgo que estamos dispuestos a asumir, qué tipo de administración va a ser, si va a ser una activa o una pasiva, definir ya la estrategia también como tal de la definición de la compra y venta de los instrumentos, y también hacer la revisión de los resultados desde el punto de vista técnico del portafolio. Y finalmente, esta tercera parte, que es la administración de los riesgos, que tiene que complementar y ser transversal o ir en paralelo, digamos, la revisión del portafolio con la revisión de los riesgos para poder monitorear e identificar oportunidades, amenazas o identificar algún riesgo de forma temprana, de manera que nos dé tiempo, nos dé la oportunidad para actuar antes que ya sea demasiado tarde y que haya algún daño que no lo podamos recuperar. Ese es el proceso, ¿no? O sea, ese es un tanto lírico, un tanto teórico, pero les aseguro que se lo puede hacer. Les aseguro que se lo pueden implementar. Se puede crear un perfil, se puede crear estrategias, se puede hacer el monitoreo y se lo puede hacer en un mercado profundo, poco profundo, grande, pequeño, solo de renta fija, solo con DPFs, se lo puede hacer. Así funciona nuestro mercado, más de 30 años operando una bolsa en Bolivia, con miras, con perspectivas de crecimiento, desde los últimos, creo, 8 o 6 años rompiendo récords de negociaciones, cada vez más clientes, no puedo decir que cada vez más activos y más instrumentos, pero sí se puede decir que se ha ido modernizando y se ha ido adaptando a las nuevas necesidades justamente este proceso. El campo en el mercado de valores actualmente en Bolivia es muy grande. Hay una oportunidad gigante porque si hablamos de la industria de fondos de inversión, si no me equivoco, y por favor si alguien tiene el dato exacto me corrige si me equivoco, no llega a las 100,000 personas la cantidad de clientes que hay en la industria de fondos de inversión. Somos 10, 11 millones de habitantes. No es ni el 1%, ¿no? O sea, no es ni el 1% de personas que están invirtiendo en bolsa. ¿Por qué no puede representar eso una oportunidad para todos nosotros de empezar a contactarnos con clientes y ofrecerles procesos, ofrecerles servicios de inversión para que conozcan el mercado y empiecen y se vuelvan inversionistas? Por otro lado, ¿por qué no, desde el punto de vista normativo, hacer que hayan operadores y hayan asesores que no necesariamente pertenezcan a una agencia de bolsa? Eso es lo que está en el foro, ¿no? O sea, ¿qué opinas que un asesor de inversiones tenga que ser necesariamente un funcionario de una agencia de bolsa autorizada?
en ese sentido, creo que si, mientras más operadores, mientras más asesores hayan, desde mi punto de vista, sería muy sano para el mercado, porque obviamente no les regalarían nada, tendrían que prepararse, dar un examen, tener la experiencia, no sé, la formación, y estar ahí pendientes por si hay alguna oportunidad en alguna agencia de bolsa, porque lo que pasa ahora es que un operador se va de una agencia y esa agencia llama a otro, y esa agencia que se quedó llama a otro, y llama a otro para cubrir el hueco, y el último en la fila es el que está fregado porque después tiene que contar con una persona, capacitarla, esperar 2 años y habilitarla como operador, y ese circuito sigue pasando y sigue pasando. Entonces, como digo, hay una oportunidad, me parece muy grande en nuestro mercado, hay una oportunidad que se la puede explotar, los volúmenes y las operaciones y ahorita el rol que está jugando la bolsa con el tema de la capacitación y con el tema de hacer también algún tipo de charlas y estar al tanto de la coyuntura actual, pues sirve para justamente desarrollar este mercado. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario final para ir cerrando y esperando a Karen para que vayamos cerrando ya el módulo y el diplomado como tal. ¿Algún comentario respecto a qué les ha parecido la materia? ¿Esperaban que sea así? ¿Tenían otra idea? Por favor, con toda sinceridad, espero que me den un feedback por este lado. La verdad, muy interesante todo lo que nos ha expuesto, y son muchos aspectos que uno tiene que considerar, ¿no? El momento que uno pueda trabajar, desempeñarse como asesor de inversiones. Son unos tips, como podemos decir, para poderlos manejar de la mejor manera, y la verdad yo desconocía de muchos aspectos que me he dado cuenta que son muy importantes para poder asesorar a los inversionistas de la mejor manera, para poder inclusive tener la confianza, ¿no? Para que puedan tener esa cultura de inversión en nuestro país, que todavía creo que nos falta mucho por avanzar en ese aspecto, sobre todo para darle la confianza a la gente de que las inversiones en la bolsa de valores o en el mercado de valores puede ser una buena alternativa para poder hacer crecer su capital. Y bueno, el trabajo que realizan los asesores de inversión realmente ahora sí lo he logrado comprender y entender a lo largo de todo este curso, y obviamente en especial en este módulo sobre qué es lo que realmente se debe tener en cuenta para el momento de asesorar a las personas que están tomando la decisión de entrar a este mundo de las inversiones. Perfecto, gracias, Boris. Sí, realmente tal vez un buen ejercicio puede ser simular la implementación de este proceso con nosotros mismos, ¿no? Muchas veces, o por ahí nos llevamos una sorpresa y decimos, ok, ahora, ¿cuál va a ser mi primera meta de inversión, no? O sea, ¿cuál va a ser mi primer objetivo? ¿Qué quiero hacer? O sea, ahorita tengo plata en una cuenta de ahorros, digamos, y ok, ¿y para qué estoy con ese saldo en mi cuenta? A ver, ¿hacia dónde quiero llegar? ¿No? Entonces, probablemente sea un buen ejercicio, una buena oportunidad, hacer justamente la simulación de todo esto. Hemos visto que no necesitamos crear el perfil, o sea, podemos directamente entrar a una de esas páginas que hemos entrado, identificar nuestro perfil y saber realmente, ok, con esas preguntas nos van a hacer pensar, a ver, ¿cuánto por ciento de mi ahorro estoy dispuesto a destinar? ¿Cuánto por ciento de mi ingreso ahorro? Normalmente, o sea, no sé, pero no sabemos cuánto de nuestro ingreso vamos a ahorrar. Una disciplina de ahorro, disciplina de inversión, a partir de ahí ver, ok, y si pasa esto, ¿estoy dispuesto a perder?
y ya cuando es nuestra plata es un cacho diferente, ¿no? Es un tanto diferente porque decimos, pucha, ¿estoy dispuesto a perder realmente? O sea, ¿perdería el 10% de mi capital? No, entonces, ok, vamos armando nuestro perfil, vamos analizando las alternativas que tenemos tanto en bolsa como en la SAFI. Hemos visto en la página web de la SAFI toda esa lista, perdón, en la página web de la Bolsa de Valores, toda esa lista de fondos de inversión. Podemos hablar, o sea, llamen a las SAFIs, pregunten si tienen acá, hay un compañero que trabaja en una SAFI, hay un compañero que trabaja en una agencia de bolsa, otra compañera que trabaja en otra SAFI, pueden intercambiar algo de información, intercambien criterios, pregúntenles, a ver, mandame un prospecto de inversión, de un fondo, a ver, tú, compañero, mandame un prospecto de emisión, de una emisión de bonos, y vean los covenants, vean la estructura del prospecto. O sea, mi sugerencia creo que es que traten de implementar lo más que se puede en la práctica, traten de tener la información real, entrar a la página web del Banco Central, ver las reservas, ver qué publica. Ayer se ha publicado el informe de política monetaria del Banco Central. 80 páginas, desde mi punto de vista, un tinte muy político, ¿no? Pero tiene información muy valiosa también, ¿no? O sea, habla del sector externo, habla del sector interno, del sector financiero, de la inflación, de expectativas de crecimiento. Como digo, o sea, no debería ser un informe de política monetaria emitido por un banco central con un tinte tan político. Creo que debería mantenerse una soberanía y una independencia del tema de las opiniones políticas, pero bueno, o sea, ahí está el informe, sacando un poco ese tema político, que si lo leen me van a entender perfectamente. Es importante que vean justamente cuáles son las expectativas del Banco Central, ¿no? O sea, cuál es el plan del Banco Central, cuál es la proyección de crecimiento para el Banco Central. Proyectan 4.4% de crecimiento económico, proyectan alrededor de un 2.6, creo, de inflación. Indican que va a seguir siendo el Banco Central la fuente de liquidez. Muestra el resumen de todo lo que ha hecho el 2020 el Banco Central en cuanto a decisiones de inyección de liquidez, qué ha hecho, qué fondos ha creado, qué fondos se han derogado, qué decretos se han creado. Entonces, es un poco, como digo, para poner en práctica y empezar a ver cómo podemos relacionar esta información en un proceso de asesoría, ¿no? O sea, a ver, una persona sacará un tema, otra persona sacará otro tema, pero tenemos que saber, si nosotros como asesores no sabemos hacia dónde más o menos quieren dirigir la política económica, va a ser bien difícil que tomemos decisiones de inversión. Como les digo, está en la página web de la bolsa, entran ahí en la página principal, en el lado izquierdo, dice informe de política monetaria, tal cual. Entran a ver, tal vez podemos verlo acá. A ver, vamos a entrar. A ver, les voy a compartir mi pantalla para que vean dónde está. Deberían, aquí ya deberían verme. Miren, esta es la página principal. Titular, informe de política monetaria. Y aquí está, informe de política monetaria. El informe de estabilidad financiera es también importante leerlo. Entonces hacen clic acá y aquí está el último informe de política monetaria, ¿no? Entonces, aquí está un resumen, acá, todo esto es un resumen, bastante largo, digamos. Aquí está la proyección de inflación, como les decía, proyectan un 2.6 de inflación, el crecimiento del PIB, como les digo, alrededor del 4.4, y bueno, el déficit fiscal, si no me equivoco, es otra variable importante, que está alrededor del 11-12%. Entonces, les sugiero que lean, sean muy selectivos en el mensaje que les están dando acá. Eso también una sugerencia que les doy, porque, como les digo, se tiene un tinte político muy, muy, muy grande que, desde mi punto de vista, repito, no debería, un informe de política monetaria no debería tener un tinte tan político, pero bueno, les sugiero que vayan viendo
desde este punto de vista. Ok, Karen ya debería entrar, permítanme un momentito, la voy a escribir. Ok, ahora sí está entrando Karen. Indica Karen que no se desconecten, por favor. Está entrando en este momento. Bien, gracias. Licenciado, buenas noches a todos los participantes. Buenas noches, ¿cómo está ¿Me Karen? escuchan? Sí. Sí, buenas noches. escuchamos, buenas noches. Mil disculpas, estaba en otro curso. Bueno, el día de hoy ya finalizamos lo que es el Diplomado en Mercado de Valores en nuestra cuarta versión. Agradecerles a todos los participantes. Sí, les escuchamos. Creo que alguien está con su micrófono encendido. Creo que el alumno Eric Patti está con el micrófono encendido. Por favor, si lo podría apagar. Ahora sí, muchas gracias. Como les decía, el día de hoy concluimos. Falta todavía las notas del módulo
del licenciado Salinas y bueno, del licenciado Ferrer, que hasta el día miércoles ya las vamos a tener, las 2 notas. Estoy segura que han aprobado. Estoy segura que los 9 participantes, bueno, este es el curso que menos participantes tiene. Estoy segura que todos han aprobado los 11 módulos. Y por favor, en 3 meses estaría acá el título, ¿no? Yo me voy a comunicar independientemente con cada uno de ustedes para ver las personas que faltan entregar la documentación. Y ante todo, agradecerles la confianza que han tenido con Fundación IDEA para tomar este diplomado. Espero que no sea la última vez, ni la primera ni la última vez que los vuelva a ver. Espero que continúen preparándose, estudiando. Nuestro país necesita de profesionales que se continúen preparando día a día, ¿no? Eso es lo más importante. Agradecerles por todo el esfuerzo en estos 11 módulos. Entiendo que es complicado, ¿no? Ustedes trabajan, tienen familia y es un diplomado largo de 11 módulos, entonces yo estoy contenta con todo el esfuerzo. Espero haberles podido colaborar en todo lo que estaba a mi alcance. No sé si alguien tiene algunas palabras, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad agradecer a todos mis compañeros en primera instancia por la interacción, por compartir experiencias, a los docentes por todo su esmero para poder enseñarnos, también compartir su experiencia, tenernos paciencia, ¿no? A la Fundación por realmente tener esta iniciativa de haber llevado adelante un curso tan importante que no se ve en las materias de la universidad, ¿no? Y tan especializado por la calidad de docentes y principalmente por haber afrontado este reto, ¿no? Que en una coyuntura tan difícil de salud, que hemos tenido que entrar a lo virtual, se ha organizado de la mejor manera. Yo les felicito, les aliento a que continúen y de manera general les agradezco, les mando bendiciones y mayores éxitos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, estimado. ¿Cuál era tu nombre, Miguel? Rodolfo. Rodolfo Signani. Así el día de hoy te conocí, bueno, con esto que ya las clases son virtuales, no los conozco en persona. Hoy al recibir su documentación lo conocí al alumno Miguel, lo conocí a Rodolfo, también al alumno Boris. Bueno, yo encantada, ¿no? La verdad uno se acostumbra a compartir a las llamadas y todo eso, ¿no? Coordinando esto de cada módulo, exámenes, tareas, y bueno, los voy a extrañar mucho, les deseo lo mejor. Bueno, estamos un poco susceptibles con esto de una nueva ola de este virus, pero bueno, estamos en las manos del Señor, ¿no? Creo que en esto nada se puede hacer, solo pedirles que se cuiden, y que bueno, ¿no? Que tengan paciencia con el título que tarda un poco en llegar, pero que el Señor siempre los bendiga y esté con ustedes. Quisiera saber si está nuestra alumna, hay una alumna, ¿está Olivia? Sí, presente, estoy acá, le estoy escuchando. Olivia, por favor, te cedo el micrófono para que des algunas palabras a tus compañeros. Claro que sí. Primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Espera un momentito. Ya, ahora sí. Buenas noches. Agradecer a la Fundación por el diplomado, ¿no? En sí, de esta especialidad que es interesante y bonito del mercado de valores, por la buena selección de los docentes que tuvieron, por las enseñanzas y conocimientos que ellos también nos brindaron, por la paciencia y también por su paciencia, licenciada Karen. Creo que siempre usted estaba ahí monitoreándonos y estábamos presentando, llamándonos para coordinar. Excelente trabajo, felicidades. Y pues un gusto conocerlos, aunque sea a distancia, a mis compañeros. Y pues me llevo una gran experiencia, conocimientos y esa bonita modalidad que es a distancia, algo nuevo, que
lamentablemente hubiera querido que pasemos presencial y así para compartir más, pero como usted dijo, por motivos de fuerza mayor que no están a nuestro alcance, pues tenemos que tomar estas medidas, ¿cierto? Y más, como usted dijo, cuidarnos y que Dios siempre bendiga y cuide a sus familias, que tengamos trabajo y que agradezcamos siempre por lo que tengamos y por lo que no. Gracias. Está con el micrófono apagado. Gracias, estimada Olivia, por tus palabras, te agradezco mucho. Ahora le cedo la palabra al licenciado Ferrell. Bueno, muchas gracias. Inicialmente, gracias a usted, Karen, por la invitación, a la Fundación por su intermedio. Para mí es siempre un gusto, un placer apoyar a la Fundación y bueno, tratar de compartir un poco mis experiencias con los alumnos. A ustedes, muchas gracias por su atención. Felicidades por el esfuerzo, ¿no? Y tomar una decisión que me imagino que no ha sido fácil tomar una decisión de emprender un diplomado por las condiciones que estamos atravesando. Y bueno, eso tienen, creo, un mérito doble porque el hecho de buscar la formación continua, tratar de superarse, tratar de seguir aprendiendo, es realmente muy, muy importante y valorable. Entonces, bueno, desearles lo mejor. Espero realmente que las materias, que el diplomado en general haya colmado sus expectativas. Estoy seguro que les va a aportar en su formación profesional, ¿por qué no en su formación personal? Y bueno, de mi parte, como les había dicho ya en alguna anterior clase, que la relación no termine acá, que si ustedes tienen alguna consulta, alguna inquietud o algo que necesiten aclarar o alguna duda, pues en la primera diapositiva está mi nombre, mi número de teléfono y mi correo electrónico, o sea que a disposición, con mucho gusto siempre para poder compartir con ustedes, intercambiar criterios y bueno, que la relación, como les digo, que no se termine acá y desearles el mayor de los éxitos, igual, desearles mucha salud. Cuídense mucho y espero que todo lo que han aprendido en este diplomado sea muy provechoso para ustedes y lo puedan aplicar en su vida profesional y personal. Y nuevamente, estimada Karen, muchas gracias por la invitación. Yo voy a estar dispuesto siempre que la Fundación lo disponga para estar en este tipo de eventos, este tipo de clases. Gracias, licenciado. Bueno, para Fundación IDEA es un honor tenerlo como docente. Nosotros sabemos su trayectoria. Agradecerle por haber aceptado la invitación. Lastimosamente no están los otros docentes como acostumbramos a hacer en cada cierre. Lastimosamente no tenemos las notas del anterior módulo, ¿no? Y bueno, nuestros docentes, como ustedes ya saben, y alguna vez les comenté, es difícil encontrar especialistas que trabajen en el área y que a la vez sean docentes, ¿no? No cualquiera puede ser docente, tienen que tener la facilidad de poder transmitir sus conocimientos y eso es lo más importante, ¿no? Yo entiendo que todos los docentes que trabajan en Fundación IDEA tienen cargos de mucha importancia en instituciones públicas y privadas y asimismo se dan tiempo, ¿no? Para la docencia. Es complicado estar ahí como docente, todos con las cámaras apagadas y uno habla y al final uno no sabe si lo están atendiendo o no. Entonces yo les agradezco mucho, incluso que ahora estén con las cámaras, ¿no? Me hubiera encantado que en todas las clases estén así. Para los docentes realmente es muy importante el tema de la cámara, porque ahí uno sabe que realmente uno le está atendiendo, está tomando atención, pero sé que también por otras razones de trabajo, tiempo, algunos de viaje, como el alumno Patti, que generalmente está de viaje, entonces es complicado el tema de encender la cámara. Y les agradezco mucho, los voy a extrañar mucho, y bueno, enviarles un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga, gracias licenciado, y buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, a la Fundación. Gracias, buenas noches. Muchísimas Hasta gracias. una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Dios los gracias. bendiga. Chao, chao.
Igualmente.